Les saludo en el amor del Señor, deseando, ¿no es cierto?, ricas bendiciones en el nombre del Señor. La gloria, la honra y la alabanza y el imperio, ¿no es cierto?, por los siglos de los siglos le pertenecen al Señor. Digno es el Señor de toda la gloria, la honra y la alabanza. Hoy día queremos compartir un mensaje en Génesis capítulo 22 con respecto, ¿no es cierto?, al sacrificio que demanda el Señor a Abraham, el padre de la fe. Nosotros conocemos, ¿no es cierto?, realmente la historia, todos los que han leído las Santas Escrituras, la historia de Abraham, el padre de la fe. Dios Padre, a Yahweh, en este caso, el Señor mismo, a él lo escogió, lo llamó y lo predestinó, ¿no es cierto?, para grandes cosas. Este hombre, ¿no es cierto?, dejó tierra, familia, el día que Dios lo llamó a su presencia para servirle, para cumplir un propósito. Es importante, primeramente, poner en orden toda esta historia con respecto a lo que le estoy diciendo, porque paso a paso Dios fue con él, obrando en su vida. Vemos también, ¿no es cierto?, la salida de la tierra de donde Dios lo llama, y lo vemos, ¿no es cierto?, siendo bendecido en el camino. Dios lo bendijo. En el tiempo, si recordamos bíblicamente, en el tiempo que él estuvo en Egipto, hubo también hambruna, grande hambruna. Si usted lee la historia, hubo una gran escasez de alimento. Pero Dios, Yahweh, ¿no es cierto?, en este caso, Jireh, Dios proveyó a este hombre de Dios. Dios prometió que iba a estar con él, desde el principio hasta el fin. Y hoy vamos a compartir, ¿no es cierto?, dentro de todo lo que nosotros estamos escudriñando la Escritura cada día, vamos a compartir un gran sacrificio, una gran prueba de fe, porque no todos nosotros podemos pasar estas pruebas, no todos estamos preparados para que Dios pruebe nuestros corazones con respecto a nuestros hijos. Es difícil, es una situación totalmente complicada. Pero vamos a ver qué es lo que hizo este varón de Dios, este hombre de fe, Abraham. Dice así en el nombre del Señor: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Vemos claramente que Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Qué importante. Él inmediatamente, al oír la voz de su Señor, dice: heme aquí. La disposición de él, la obediencia de él, el temor que él le tenía al Señor. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Dios sabe que tú amas a tu hijo. Dios sabe que tú amas a tu hija. Dios sabe, ¿no es cierto?, que tú amas a tu esposa, a tu esposo, viceversa, a tu familia. Dios sabe, ¿no es cierto?, los más íntimos pensamientos que estaban en este hombre, Abraham. Y le dice: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, e Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Qué importante, ¿no es cierto?, lo que hace este padre de la fe, este hombre de Dios, siendo, ¿no es cierto?, que ese día por la mañana se levantó muy temprano y preparó todas las cosas para el holocausto. Tomó consigo, ¿no es cierto?, a sus siervos, dice, y caminó con ellos, y su hijo Isaac, tomando, ¿no es cierto?, en obediencia a lo que Dios el Padre le estaba pidiendo, probando su corazón. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Qué importante es que cuando Dios nos llama para hacer un sacrificio, ¿no es cierto?, delante de la presencia del Señor, nosotros tenemos que estar siempre atentos a también adorar, a bendecir al nombre del Señor. Ellos adoraron, alabaron al Señor en un momento, oraron, estuvieron en la presencia del Señor, Abraham y su hijo, el muchacho. Después dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo.
y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Él dijo: he aquí el fuego y la leña, más ¿dónde está el cordero para el holocausto? Qué importante la pregunta que hizo este muchacho, ¿no es cierto? Isaac, preguntándole a su padre, ¿no es cierto? Llevando todas las cosas para el holocausto. Pero él se dio cuenta, ¿no es cierto?, de todo lo que él vio, que faltaba algo, que no estaba, ¿no es cierto?, el cordero. Y respondiendo Abraham, Dios le proveerá del cordero para el holocausto. Hijo mío, dice, y iban juntos. Qué importante, ¿no es cierto?, cómo el padre Abraham le está diciendo por medio de la fe, diciéndole: mira, hijo, no te preocupes, Dios proveerá. Siempre en este camino iba pensando en fe que Dios iba a proveer, que Dios iba a bendecir, ¿no es cierto?, este sacrificio. Pero el corazón de Abraham siempre estaba sujeto y estaba en obediencia a la palabra de Dios, en temor y reverencia a Dios. Siempre estuvo sujeto, lo vuelvo a repetir, al Dios Padre, esperando, ¿no es cierto?, aleluya, esa providencia, esa ayuda divina. Bendito sea el nombre del Señor. Y respondió Abraham: Dios le proveerá, dice, de cordero. Dios proveerá. Hoy en día, todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos pasando, lo vuelvo a decir, todas las circunstancias adversas que se han levantado en este camino tuyo, hermana, hermano, hijo de Dios, hija de Dios, Dios proveerá. Dios bendecirá para el sacrificio. Ten por seguro que así es y así será. Siempre, porque Dios es fiel. Nosotros muchas veces somos infieles, me incluyo. Somos infieles, aunque uno diga: no, si todo es perfecto, todos estamos bien, todos estamos en santidad, todos hacemos lo que Dios manda. Pero hermanos amados, Dios es perfecto, Dios es 3 veces santo. Dios solamente es el único que puede ser digno de ser alabado, el único que puede ser digno, ¿no es cierto?, de poder nosotros cada día alabarle, bendecirle y exaltarle. Digno es el Señor de ser adorado, de ser bendecido y de ser obedeciéndole siempre en todas las cosas. Nosotros debemos obedecer a Dios en todo. Que Dios nos ayude. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces este muchacho vio, ¿no es cierto?, la necesidad de aquel cordero. No estaba el cordero, pero Dios proveerá, dijo Abraham. Qué fe, qué importante la fe de él, de su padre. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Imagínense, hermanos amados, toda esta historia, todo lo que estaba ocurriendo con su hijo Isaac. Dios le había prometido un hijo, la promesa, el hijo de Sara, el hijo que tuvieron en una avanzada edad, en donde ellos, usted sabe la historia, muchas veces claudicaron entre dos pensamientos y pensaron. Abraham mismo le dijo al Señor, a Yahweh: yo a la avanzada edad, Señor, voy a ser padre de un hijo. A los 99 años de edad voy a ser padre, Señor, siendo que ya tuve un hijo. Ismael ya había nacido, el hijo de la concubina, ¿no es cierto?, de Agar. Pero el Dios Padre le vuelve a decir a Abraham: tú tendrás un hijo a la avanzada edad que tú tienes. Sara te dará un hijo y le pondrás por nombre Isaac, que significa, ¿no es cierto?, el gozo, la risa, porque Sara se rió. Imagínense, a la edad que tenían, ella se rió y dijo: bueno, ¿qué más me espera a esta edad? Pero de esa edad avanzada y de esa risa, el Señor sacó este nombre Isaac, que es el gozo, la alegría de un matrimonio en cierta avanzada edad que ya pensaban que no iban a tener un hijo. Pero el Señor proveyó, el Señor dio de un hijo, y ese hijo se llamaba Isaac. Bendito sea el nombre del Señor. Dios le estaba mostrando, ¿no es cierto?, que lo que Él habla, Él lo cumple. Nosotros, muchas veces confundidos en la vida, turbados muchas veces por la desesperación, nos cuesta entender a este Dios maravilloso.
porque nos vemos por delante las cosas, obviamente. Pero si Dios está con nosotros, Dios nos va a revelar todo lo que nos espera por delante. Bueno, ya estaba este muchacho, ¿no es cierto?, allí puesto en el holocausto, con la leña, a punto, ¿no es cierto?, de ser sacrificado en el altar. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Imagínense la situación que estaba Isaac y en la situación que estaba su padre, obedeciendo hasta el final a lo que Dios Padre le había mandado. Entonces el ángel de Yahweh le dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí una vez más. Heme aquí, Señor. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Hermanos amados, qué maravillosa historia, real, viva, porque Dios es real y vivo, es el Dios viviente de Abraham, de Isaac, de Jacob, de todo este linaje, de toda esta gran descendencia, donde nosotros ahora somos partícipes, ¿no es cierto?, a través de lo que más adelantito vamos a ver del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pasamos a ser partícipes también de esta gran descendencia. Pero vemos, hermanos amados, la obediencia de Abraham. Cómo Dios probó hasta el último segundo el corazón de Abraham. Y dijo: heme aquí, Señor. Qué hermosa palabra. Siempre esperando la voz de su Señor, la orden de su Señor. Heme aquí, Señor. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Qué hermoso. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Este hombre temía al Señor, respetaba al Señor, amaba al Señor, amaba sus palabras, obedecía al Señor hasta el último minuto. Y no rehusaste a tu hijo. Mire qué maravilloso, grande es el amor que este hombre tenía a Yahweh. Grande es el amor que tenía hacia el Señor, que él no rehusó entregar a su hijo al sacrificio por amor al Señor. El único hijo, el hijo que le costó, ¿no es cierto?, adquirir un día, tenerlo como su primogénito, descendiente, ¿no es cierto?, para esta gran promesa. Él lo entregó. Así como se lo dio al Padre, lo entregó para el sacrificio. Pero el ángel le dijo: detente. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a su espalda un carnero, a la espalda de Abraham, un carnero trabado en un zarzal. Nosotros sabemos, hermano, que hay ovejas y corderos, ¿no es cierto? Pero los corderos, ¿no es cierto?, no todos se sacrifican. Y siempre se deja de toda una manada un carnero. Y ese carnero, ¿no es cierto?, es para multiplicar la manada. Ese carnero se queda con las ovejas. Y ese carnero, ¿no es cierto?, es el que va a multiplicar la manada. Así como más atrás vemos la historia de Abraham y Lot, su sobrino. Cuando él salió, Dios lo bendijo en gran manera. Las ovejas se multiplicaron. Tenía muchos animales, riquezas. Lo dice más atrás, estúdielo en su casa, la historia de Abraham. Y vemos cómo Dios lo prosperó en todo a Abraham y a Lot, su sobrino. Llegó un momento que tuvieron problemas, ¿se acuerdan? Los pastores de Abraham y de Lot, por causa de los animales, por causa de los terrenos. Y empezaron a haber conflicto entre ellos. Y obviamente tuvieron que dividirse, apartarse Lot y Abraham. Pero así, en esta gran historia, vemos cómo Abraham, al apartarse, Dios estaba con él y Dios estuvo también con Lot. Y vemos más adelante también donde Abraham intercede por Lot, cuando ya se separaron y estaban en Sodoma y Gomorra. Vemos también el amor que tenía el padre a través de Abraham a su sobrino. Y lo libró el Señor de aquel juicio grande que vino sobre Sodoma y Gomorra. Cuán grande es el amor de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Cómo Dios obró a través de este gran hombre orando por su sobrino. Y envió Dios, ¿no es cierto?, ángeles para librarlo de aquel juicio. Aquí también Dios envió un ángel para decirle: Abraham, detente. Yo voy a proveer. Dios proveerá. Yahweh, Jireh, proveerá. Bendito sea el nombre del Señor.
Entonces detrás de Abraham aparece un carnero en un zarzal. Acuérdese que el Señor apareció en medio también de una zarza que ardía. ¿A quién se le apareció? A Moisés. Y allí estaba en medio de la zarza que ardía, dice, el ángel del Señor. El Señor mismo, Yahshua, Hamashia, ¿no es cierto? El Hijo del Dios Altísimo. Dios mismo estaba allí en medio de la zarza. Aquí ahora aparece como un carnero, como un animalito, ¿no es cierto?, para proveer para el holocausto. Bendito sea el nombre del Señor. Dice en su zarzal, por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Allí estaba ya aquel animal, ¿no es cierto?, que Dios proveyó para poder hacer ese sacrificio. Bendito sea el nombre del Señor. En el lugar de su hijo. Ya dijimos anteriormente, este carnero es el único que va delante de nosotros. Y su nombre es Yahshua Hamashia. El único Señor y Dios Todopoderoso. El único buen pastor que dio su vida, acuérdese, en la cruz allí, ¿no es cierto?, en el monte del Calvario. El único que estuvo allí en la cruz y fue sacrificado. Y fue, ¿no es cierto?, el que llegó como un holocausto, un sacrificio perfecto delante de la presencia del Señor. Esta palabra ya estaba siendo entregada y vivida, ¿no es cierto?, a través de Abraham, para que en el día del Señor se cumpliera esta profecía. El mismo Señor bajó y entregó su vida en un olor fragante, un olor, ¿no es cierto?, grato. En ese lugar, ¿no es cierto?, Él proveyó también una gran salvación en esa cruz del madero donde murió, pero también resucitó al tercer día y está, ¿no es cierto?, en la presencia del Señor. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Yahweh proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Yahweh será provisto. Y llamó el ángel de Yahweh a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, el Señor dijo, que por cuanto has hecho esto, mire qué importante, después que usted ofrece su vida al Señor, ofrece a su casa al Señor, su familia al Señor, y obedece, ¿no es cierto?, en lo que Dios le pide, le dice esto, y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esto concluye el sermón con esto maravilloso. Por cuanto obedeciste a mi voz. ¿A qué voz? A la palabra del Señor. Todo lo que sale de la boca de Dios es bendito. Y Dios le bendijo a Abraham, le prometió, hizo un pacto con él. Y todo lo que él pactó con él, lo cumplió. Paso a paso lo cumplió. Porque él es Dios, un Dios verdadero. Y bendijo a Abraham, y bendijo su simiente, y bendijo a las naciones, dice aquí la palabra, hasta el día de hoy, a través de su hijo que fue sacrificado allí en la cruz del madero. Yahshua Hamashia, el que ahora es el carnero, el que va delante de nosotros, de las ovejas, el pastor de las ovejas, la cabeza, ¿no es cierto?, invisible de este cuerpo que es el cuerpo del Señor. Es el cuerpo, aleluya, que ha santificado al Señor a través de su sacrificio, que nos ha lavado con su sangre bendita y ahora nos hizo partícipe de esta gran descendencia, que es la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, hasta nosotros en esta generación. Bendito sea el nombre de Dios. Hermana, hermano, tú que estás en tu casa, tú que estás, ¿no es cierto?, allí con tu familia, abre tu Biblia. Ahora son momentos de familia, son momentos, tiempo que Dios te ha dado. Abre tu Biblia, escudriña las Escrituras, empieza a orar, empieza a buscar el rostro de Dios. Cristo viene, el Señor viene pronto. Viene pronto. Prepárate junto a tu familia. La palabra se ha cumplido, se está cumpliendo toda. Y viene el Señor a buscar a su iglesia.
a su iglesia ataviada, una iglesia sin manchas, sin arruga. Que el Señor nos bendiga para estar santificados, para estar preparados, vestidos de gloria, para participar, como decíamos día atrás, en las bodas del Cordero, para participar, ¿no es cierto?, de la vida eterna, que es algo glorioso, no es cualquier cosa. Usted en este momento está pensando en la pandemia, tiene temor a lo mejor de morirse, tiene temor de contagiarse. Hermano, hermana, el Señor proveerá, el Señor ya proveyó de este sacrificio. Su muerte significa mucho para nosotros. Él venció la muerte, al aguijón de la muerte. Y ahora en el Señor nosotros somos más que vencedores. Pero todo esto es por medio de la fe, como este gran hombre que tenía fe, Abraham, que es un ejemplo para nosotros de seguir y de imitar. El Padre de la fe. Es como nuestro Padre, Yahweh, que a Él nosotros le miramos, a Él nosotros le imitamos, a Él le seguimos porque Él es el pastor de las ovejas. Él murió por ti y por mí. Dios bendiga tu hogar. Dios bendiga a tus hijos. Que el Señor bendiga a tus nietos. Que el Señor bendiga a lo mejor a tus bisnietos. Hasta la 4ª generación serán benditas nuestras simientes, nuestra descendencia. Ten fe, ten ánimo, cobrad ánimo. Levantad vuestras cabezas, erguíos, porque la redención está cerca. Nosotros, yo también me he cansado, me he fatigado, pero el Señor es el que renueva nuestra fuerza. El Señor es el que alimenta nuestra fe. El Señor es el que te dice cada día: yo estoy contigo. No decaiga tu fe. Levántate en el nombre del Señor y sigue adelante. Sigue amándolo a Él. Sigue amándolo a Él. Él te ama y Él anhela las cosas más preciosas para tu vida, para tu familia. Adórale. Bendice el nombre del Señor. No niegues la fe en estos últimos tiempos que son peligrosos. Yo también procuro cada día presentarme delante de Él como un obrero aprobado, que no tenga de qué avergonzarme y que use bien la palabra de verdad. Que Dios bendiga tu vida, hermano, hermana. Señor, bendiga nuestra nación, nuestro país. Damos gracias a Dios porque Dios tiene el control de todas las cosas. Dios conoce lo más profundo de nuestro ser. Alábale, bendice el nombre de Dios. Él es bueno, Él te ha bendecido, Él no te va a desamparar. No decaiga tu fe, levanta tu fe, ámalo a Él porque Él te ama. Aprendamos a amar al Señor y no nos alejemos de su presencia, porque su presencia es lo mejor que podemos tener en nuestras vidas. Somos templo del Espíritu Santo. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga mucho, la paz de Dios sea con ustedes y podamos afirmarnos en esta gran palabra de Abraham que Dios prometió, un pacto hermoso. En el nombre del Señor. Amén.